la cascada de la inflamación, lo paso rápido, esto ya lo vimos, ya vimos que existen una serie de sustancias que están adheridas a las paredes de las células, que se llaman eicosanoides. Los tres más conocidos son la prostaglandina, los leucotrienos y el tromboxano. Conversamos la vez anterior que las prostaglandinas y el tromboxano, avanzo y después retrocedo. Las prostaglandinas se generan como paso final de la oxidación del ácido araquidónico, ¿no? ¿Se acuerdan? El tromboxano se producía como consecuencia de la COX-1 y el tromboxano es el que permite que las plaquetas se adhieran unas a otras para formar el trombo durante la hemostasis, ¿no? Y hasta ahí dijimos que cuanto más prostaglandinas se producía en el paciente, más edema, o sea, más se iba a hinchar el paciente. Iba a haber más hinchazón y más dolor. Y que arriba hay sustancias que impiden o inhiben que se produzca el ácido araquidónico, donde se reduce la inflamación, como es la dexametasona, que es un corticoide que usamos en odontología. A nivel de la COX existen los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, tienen algunos una función más antiinflamatoria, otros más analgésica, otros son antipiréticos, y solamente actúan a nivel de la cascada, a nivel de la COX, ¿no? Eso es lo que habíamos conversado el día de ayer. Entonces voy a invitarles a todos, Sebastián, Melina, Alexander, Lisette, Corina, que por favor abran, no todos, ¿no? Xiomara, Ariana, Isabel, Noelia, y Camila, abran por favor, y Verónica también, abran su cámara para empezar a conversar. Ya la mayoría de nosotros nos hemos conocido el día sábado, me da mucho gusto conocerlos en persona, veo que son chicos que quieren aprender, eso es muy importante. Abran su cámara, por favor. Ahí está, bienvenido, Sebastián. Abran su cámara, por favor. Ahí está Melina. A ver, estamos esperando la cámara de todos. Si tienen su refresco, tienen su almuerzo, yo no me molesto, no se preocupen. Lo único más no hablen con la boca llena. Es la hora del almuerzo. Gracias, Ariana, Alexander, Corina, Noelia, Isabel, por favor, hagamos esto un poco más dinámico. Perfecto, Alexander. Parece que estás en la facultad. Lisette, Xiomara, Camila, Fabiana. Hola, Xiomara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Alexander, ¿cómo estás? Bienvenido. Lisette, Isabel, Camila, Fabiana, estamos esperando todos. La primera parte, ya están todos. Falta Lisette, Isabel, Camila y Fabiana. A ver. Empezamos por Sebastián, que está lo primero acá en la lista. Explícanos rápidamente este cuadro que lo estamos viendo del ácido araquidónico. Tú eres el Bueno, profesor, explícanos. ya, bueno, acá la inflamación empieza cuando el ácido araquidónico se desprende de la membrana. Y esto nos va a originar tres tipos de ciclooxigenasas, que es la 1, la 2 y la 3. La COX-1 y la COX-2 están relacionadas con la formación de las prostaglandinas. La COX-1 es más que todo a nivel gastrointestinal, renal, adherencia plaquetaria. La 2 es relacionada con las prostaglandinas y la 3 es de tipo termorregulador. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando aumenta mucho la COX-3? Eh, Creo que aumenta la fiebre, la temperatura Se corporal. produce la fiebre, ¿no? Se produce la fiebre. Ujú. Ya está. Melina, perfecto, Sebastián. Ya para el próximo ciclo ya no dicto el curso, ya te lo dejo en tus manos. A ver, Melina, explícanos, ¿qué pasa cuando aumenta la COX-3 y la persona tiene fiebre? ¿Qué le damos? ¿Te acuerdas que hicimos Eh, ¿Cómo? conversamos la vez anterior, ¿se acuerdan? Cuando hemos Sí, sido más pequeños, más jóvenes y hemos tenido fiebre, nuestra mamá, ¿qué cosa nos daba? bueno, como dice ahí en la imagen, el COX-3 se encarga de regular la temperatura corporal. ¿Ya? Entonces se le da medicamentos como paracetamol, ¿Ya? eh, Perfecto. Ese es uno, y el metamizol es el otro, ¿no? Para cuando la metamizol. fiebre ya es más elevada, ya el paracetamol le hace cosquillas, ¿no? Entonces ya le prescribimos un metamizol. Una antalgina es el nombre antiguo que había, ¿no? Perfecto. Corina,
¿Tú te acuerdas cuáles son los inhibidores, quiénes eran los inhibidores de la COX-2? Porque AINES son todos, ¿no? Bueno, no son todos, sino que son un grupo de medicamentos dispares de diferentes familias que producen algunos un efecto más antiinflamatorio, otros un efecto más analgésico, otros antipiréticos, ya nos han mencionado Medina, ¿no? Pero entre los que producen un efecto antiinflamatorio y analgésico, todavía no sabemos quién produce más o menos, lo vamos a ver en la teoría, pero hay algunos que inhiben, impiden que se produzca la COX-2, o sea, porque la finalidad es que el paciente no se hinche en demasía, ¿no? ¿Se acuerdan qué medicamento era? Son los AINES antiinflamatoides. Sí, pero ¿cómo se llama ese grupo de medicamentos? A ver si se acuerdan, los COXIP, ¿no? Los COXIP, acuérdense. Voy a poner acá en el chat los COXIP, ¿no? Los COXIP, ¿no? Tenemos el Celecoxib, que fue el primero, el Rofecoxib, que es el segundo, el Valdecoxib, que apareció tercero, y al final apareció el Etoricoxib, que al final de cuentas es el único que queda en el mercado, ¿no? Listo, esos son los COXIP. Y los COXIP inhiben casi exclusivamente la COX-2, ¿no? Por eso se le llama inhibidores selectivos de la COX-2. Ya está, perfecto. Y en cuanto a los otros AINES, que ustedes creo que les había encargado que por favor averiguaran el nombre, se les llama AINES inespecíficos, porque inhiben tanto la COX-2 como la COX-1, ¿no? Que le damos al paciente esos AINES porque no queremos que se hinche el paciente, es decir, para inhibir la COX-2, pero como también inhiben la COX-1, ese es un problema, ¿no? ¿Quiénes son esos AINES? A ver, Corina, ¿qué AINES has encontrado en estos días en el internet o en el libro, no sé? Menciónanos dos AINES, perdón. El ibuprofeno, el terelloraco, el naproxeno, Ya están el, dos. Perfecto, ahí nomás. Ariana, dos más que sean diferentes. La aspirina y Ya, la aspirina, el la nombre comercial es ácido acetil ácido salicílico, ¿no? salicílico, Ya, sí, está bien. y la indometacina. Indometacina, está bien. Noelia, gracias. A ver, Noelia, se va preparando Xiomara. Dos El AINES. ketoprofeno y el dexibuprofeno. Y el ibuprofeno, el ketorolaco. Ya dijeron. Ya, no importa, bien. Xiomara, otros dos más. Mm, Ketoprofeno, ibuprofeno, Ya dijeron. Dormetin, No es el nombre eh, comercial. Otro. Piroxicam. Piroxicam, que ya no existe, pero está bien que lo hayas puesto, está en la literatura. Está bien. Alexander, gracias, Xiomara. El piroxicam salió porque destrozaba pues la mucosa gástrica. Tulindac, dice acá Alexander, nimesulida, indometacina, los tres casi de la misma familia. Tulindaco dice ahí, no, pero es Tulindac. Está bien. Lisette, ¿algún otro más que de repente se nos haya pasado? Porque hay muchos más. Por ejemplo, se nos ha pasado el... No sé, a ver, parece cuál se ha pasado. Se ha pasado el clonicinato de lisina, ¿no? Que es la dorixina, nombre comercial, también es un buen analgésico. Entonces, lo que dijimos en la clase anterior es que cuando nosotros buscábamos disminuir la inflamación o la cascada de la inflamación, el más eficaz de todos es la dexametasona, que no es un AINE, ¿no? Porque la dexametasona lo que hace es inhibir la liberación, impide que se libere ácido araquidónico, o sea, en el nivel más alto, es el más efectivo de todos. Los AINES en general actúan a nivel de la COX, ¿no? O sea, puede ser, como ya ustedes han mencionado, unos son específicos de la COX-3, otros específicos de la COX-2, otros de la COX-1 y la COX-2, ya es un tema de conocimiento. Y eso es porque disminuyen la intensidad de la hinchazón, ¿no? Ahora vamos a hablar del dolor, ¿no? El dolor. Pero antes de hablar sobre el dolor, yo quería que Ariana me mencione o me diga qué sabes, y los demás vayan pensando, qué sabes del sistema simpático y parasimpático. Yo sé que no es parte de la clase, pero es un conocimiento básico,
Porque justo el día sábado estuve conversando con algunos de ustedes, estaba viendo algunas cosas que había que apuntalar. Una de ellas es ese tema, ¿no? Que es fundamental para poder entender la acción de muchos fármacos. ¿Qué es el sistema simpático? ¿Qué es el parasimpático? El profesor, el sistema simpático sería cuando nuestro sistema está en alerta, ¿no? Por ejemplo, se aceleran nuestras pulsaciones, a diferencia del parasimpático, ¿no? Que hay como que es lo opuesto, ¿no? Al simpático. Ujú. Es complementario, no es lo opuesto, pero es complementario. A ver, tú has dicho algo, ¿no? Nos pone en alerta, por decir una de las tantas funciones. Dime, Sofía, tú le dices a tu organismo, a ver, Sofía, ponte en alerta, o es que de pronto te pusiste en alerta. No, es que nuestro No, organismo con se pone ya en franqueza. alerta. No, pero, por ejemplo, ahorita, no sé, sientes que alguien frena abruptamente. Entonces tú analizas, volteas y le dices a tu cuerpo, Sofía, ponte en alerta, o es automático. Es complicado por Es automático. Es automático. Perfecto. Ya, un dato importante. A ver, Ariana, tú que estás respirando como todos nosotros, tú le estás diciendo a tus pulmones, a ver, pulmones de Ariana, respiren, o es automático. No, es automático. Es automático. Corina, a ver, de pronto estás con hambre. Tú le dices a tu estómago, oye, avísame cuando comiences a sentir hambre. O es automático. Es automático. Entonces, hay cosas que son automáticas, ¿no? Pero si a Xiomara le digo, a ver, Xiomara, prende la cámara, va a levantar su dedo y va a apretar seguramente o va a activar su cámara. Eso ya no es automático, eso es voluntario. Entonces, el sistema nervioso, en general, realiza tres funciones fundamentales, ¿no? Una es una función motora, ¿no? La otra es una función sensitiva, pero ambas, ¿no? De alguna u otra manera, pueden ser provocadas, ¿no? Es decir, tú sacas la mano del fuego, ¿no? Porque te quema, y aunque hay una cuestión automática, pero hay algo de voluntario, ¿no? En cambio, hay funciones o cosas que funcionan automáticamente en nuestro organismo, y de eso se encarga el sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿ya? Como dijo alguien por ahí, creo, Sofía, ¿no? Podría tener una función contraria, pero no necesariamente. Pero fundamentalmente se trata de sistemas, de dos sistemas simultáneos y complementarios, ¿no? Por ejemplo, el sistema simpático se encarga de regular todo lo que es el sistema cardiovascular, el corazón, los vasos sanguíneos, la presión arterial, ¿no? El parasimpático, por ejemplo, ¿no? Se encarga de regular todo el funcionamiento del tracto gastrointestinal. Son dos funciones diferentes, ¿no? Cuando usamos medicamentos, cuando usamos fármacos que aumentan la función del sistema simpático o parasimpático, agregamos la terminación, o sea, el sufijo mimético, ¿no? Es decir, simpático mimético, ¿no? Parasimpático mimético, es decir, que hay sustancias que estimulan la función simpática o estimulan la función parasimpática. Es decir, simpático mimético aumentan la función simpática, pero el que aumenta la función parasimpática se le llama parasimpático mimético. Y en sentido contrario, los que disminuyen la función se le llaman líticos, ¿no? O sea, simpático lítico, parasimpático lítico. Entonces vamos a ver dentro ya del curso de la parte teórica que hay fármacos parasimpático miméticos, parasimpático líticos, simpático miméticos, simpático líticos. Ya, Marilyn, gracias. Ya no hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿no? Perfecto. Gracias. Jala la puerta. Hasta mañana, gracias. Entonces, esa es la función. Pero ¿quién regula? ¿Qué sustancia es la que regula el funcionamiento del sistema simpático y cuál es la sustancia que regula el funcionamiento correcto del sistema parasimpático? A ver, Noelia, ¿estás por ahí? ¿O alguno de los varones? Bueno, pero Sebastián es el único varón del grupo, estoy mirando. Es el representante de los varones. A ver, Zoila. A ver, Zoila. ¿Quién regula el sistema? ¿Qué sustancia regula el sistema simpático? Y Lisette y Sandra vayan revisando qué sustancia regula el sistema parasimpático. Yo quisiera que abran su cámara para saber que están presentes, no solamente estando presentes en la reunión. Yo creo que lo más importante es nuestra conversación. Gracias, Zoila.
A ver, se fue la señal. Dinos, Oila, ¿qué sustancia regula el sistema simpático? ¿Qué sustancia regula el sistema parasimpático? Esto es algo que tienen que haberlo hecho en el curso de fisiología. Eso es fisiología. Entonces, la sustancia que regula el sistema simpático es la adrenalina. ¿Cierto? La adrenalina es la que regula, por excelencia. Cuando hay un trastorno en el sistema simpático, se pueden producir graves problemas hasta la muerte del paciente por falta de adrenalina, ¿no? Como el caso del shock, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del shock. Y la sustancia que regula el sistema parasimpático es la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina. Cuanto más acetilcolina, más estimula el sistema parasimpático. Cuando más adrenalina, más estimula el sistema simpático, ¿no? Sí, la adrenalina no tiene nada que ver con el sistema parasimpático. Y por el otro lado, la acetilcolina tampoco tiene nada que ver con el sistema simpático. Cada uno con su propio sistema. Es un mecanismo de autorregulación. Eso entonces es importante, ¿no? Porque vamos a ver ya en la teoría en las próximas clases que hay sustancias, y ahora también vamos a mencionar, hay sustancias que regulan, ¿no? Por ejemplo, la función, a ver, se me ocurre ahorita, la saliva, ¿no? ¿Qué pasa, Melina? ¿Cómo se dice cuando la persona tiene demasiada producción de saliva? Viene el examen de farmacología, examen final. Comenzamos a preocuparnos, ¿no? Comenzamos sin salivar. U hora del almuerzo, un cevichito, así, un ceviche, pero así bien picante, ¿no? Comienza sin salivar. ¿Cómo se llama eso? Hipersalivación. Se llama, no, sí, también, pero se llama cialorrea. Mm, Se llama cialorrea, ¿no? Y lo contrario se llama, que es una hiposalivación, se llama serostomía, ¿no? Con X, serostomía. Hay situaciones en las cuales se nos seca la boca. ¿Cuántos de ustedes, yo creo que todos, alguna vez hemos estado resfriados, ¿no? Y nos hemos mandado una pastilla? ¿Qué pastilla tomamos nosotros usualmente para el resfrío, Melina? Panadol. Pero que, bueno, pero el Panadol sería si tuviera fiebre. La publicidad dice Panadol es reciente, pero tiene en realidad, no es tanto el paracetamol, sino hay otra sustancia. A ver, una ayuda, Sebastián. O Noelia. ¿Qué tomas cuando estás resfriada? No pienses como doctora, piensa como paciente, como persona común y corriente. ¿No tomas nada? ¿Cuál es la característica de estar resfriado? Aunque hay varias, pero ¿cuál es lo característico? Es una persona al frente está resfriado. La aspirina, doctor. No, pero no adivines. A ver, tú lo ves a Sebastián ahorita en la cámara. Inhibe la secreción nasal, doctor. Ya, pero ¿qué sustancia tomas? Un antihistamínico. Un antihistamínico, ¿no? Ya está. Vamos a ver ahora entonces cuál es el efecto de los antihistamínicos, ¿no? Y cómo es que los antihistamínicos, ¿cómo se llaman antihistamínicos, Sebastián? ¿Contra quién se toman los antihistamínicos? Su nombre. Cuando tienes alergia. No, pero según el nombre, dice, ¿contra qué medicamento actúa el antihistamínico? Contra la Histamina. histamina. Contra el histamina, exacto. Disminuye la producción o la liberación de una sustancia llamada histamina. Perfecto, ¿no? Pero vamos a ver que la histamina está, como muy bien ha dicho Sebastián también, está relacionada con problemas alérgicos. También, como mencionado Noelia, estamos con la mucosidad nasal, ¿no? Producto de un resfrío. Y lo que queremos, lo que sabemos, por ejemplo, es que el antihistamínico va a contrarrestar la histamina porque la mucosidad excesiva se produce por un exceso de histamina, también es la verdad, ¿no? Vamos a ver que la histamina, además de eso, actúa a nivel de la vía del dolor. Prestamos atención unos segundos acá al cuadro que dice manejo del dolor agudo, ¿no? Esa es la vía del dolor.
Para que se produzca, para que el paciente sienta dolor, imagínense que recibe un estímulo como una extracción dental, ¿correcto? En la boca siente un estímulo y el paciente en fracción de segundos, sí, en fracción de segundos, centésimo de segundo, el paciente salta y dice, me duele. El paciente siente dolor. Lo que está sucediendo con este paciente realmente es que se acaba de liberar una sustancia llamada sustancia P. Y esta sustancia P que aparece en la gráfica, lo que hace es estimular a los nociceptores. Yo quisiera que me diga, Sofía, ¿qué cosa es un nociceptor? Eso también es fisiología. ¿Qué es un nociceptor? Yo les voy a ayudar. En el organismo existen una serie de receptores, ¿no? Receptores de información, el sistema nervioso central estoy hablando, ¿no? Y esos receptores envían la información al sistema nervioso central para que el sistema nervioso central lo analice y nos devuelva la información bajo diferentes percepciones. Por ejemplo, a mí en este momento, como digo, me pellizcan y esa información lo que ha hecho es estimular al nociceptor, se llama el nociceptor, es el receptor del dolor, y envía esa información al sistema nervioso central y el sistema nervioso central analiza la información y lo devuelve, ¿no? Y la devuelve la información a la zona donde se ha producido el peñiscón en ese caso, y recién en ese momento yo siento dolor, ¿no? Eso sucede en el transcurso de milésima de segundo, ¿no? Igual, en el caso de la extracción, le hacen una extracción a un paciente sin dolor, que sería una maldad, ¿no? Y el paciente siente dolor, ¿por qué? Porque hemos estimulado los receptores del dolor, que se llaman nociceptores. Entonces, cuando una persona, cuando el receptor del dolor, o sea, el nociceptor, recibe un estímulo, cualquiera, en cualquier parte del cuerpo, este envía la información al sistema nervioso central y luego el sistema nervioso central lo que hace es descender la información, o sea, devolver la información al sitio donde se produjo el estímulo. Y es ahí donde recibe el paciente, siente la percepción de dolor. Pero para que ese receptor del dolor, ese nociceptor, se active, se sensibilice, necesita que alguna sustancia lo sensibilice. Y esa sustancia se llama la famosa sustancia P, que está registrada ahí, ¿no? Pero a su vez la sustancia P es inducida por la prostaglandina y por la histamina. ¿De dónde vienen las prostaglandinas en este caso, Xiomara? El COX-1 y COX-2. Claro, de la cascada, la COX-1 exacto, de la cascada de la inflamación. Entonces, se ha producido un estímulo, se ha liberado prostaglandinas, se ha producido prostaglandinas, y esta estimula a que se produzca una sustancia llamada sustancia P. Esta sustancia P, a su vez, sensibiliza al nociceptor y el nociceptor envía la información al sistema nervioso central, sube y desciende la respuesta. Cuando el estímulo desciende, recién el paciente siente dolor. Pero no solamente la prostaglandina es capaz de estimular a la sustancia P, sino que también la histamina, ¿no? La histamina es capaz de estimular a la liberación de sustancia P. Por eso es que nosotros tenemos que identificar eso para tratar de contrarrestar la excesiva intensidad del dolor en algunos casos. Pero la histamina es una sustancia que se encuentra en todos los tejidos, por eso su nombre, histotejido, o sea, amina, tejido. La histamina es una amina que se encuentra en los tejidos, esa es la descripción original de la histamina. Entonces, la histamina se encuentra en muchos tejidos, pero se produce también, ¿dónde? Acá, como consecuencia de esta vía alternativa que se llama la vía de la lipoxigenasa. De la lipoxigenasa conduce a la liberación de una cantidad ingente, bastante, de bradicinina y de, ¿cómo se llama?, de histamina y de leucotrienos, ¿no? Son las tres sustancias que se producen principalmente a través de esa vía alternativa. Y es por eso que la histamina que se libera en gran cantidad a través de la vía de la lipoxigenasa es capaz también de sensibilizar, de producir, perdón, la sustancia P para que esta sustancia P sensibilice al nociceptor. ¿Hasta ahí se entendió lo que estoy explicando? ¿Se entendió, chicos? Perfecto. Sí, doctor. Correcto. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Entonces, cuando... A ver,
cómo sería esta cuestión. Dije hace un momento que la histamina era contrarrestada. Yo estoy mencionando varios medicamentos, ¿no? Al momento que he hablado o he mencionado, primero la cascada de la inflamación, mencioné la dexametasona. Cada fármaco que yo mencione, ustedes tienen el deber de revisarlo después fuera de clase para saber los detalles, la composición química y cosas que vamos a conversar también en la teoría. Hemos mencionado también varios AINES, varios de los COXID, muchos AINES que ustedes han mencionado. Hemos mencionado también a los antihistamínicos, ¿no? Y los antihistamínicos son sustancias que sirven para contrarrestar o reducir la producción de histamina. La histamina, no sé si me podría decir, Lisette o Isabel, ¿qué cosa es la reacción antígeno-anticuerpo? ¿Qué cosa es la reacción antígeno-anticuerpo? ¿Qué es la reacción antígeno-anticuerpo? Doctor, buenos días. Hola Isabel, ¿cómo estás? Sería lo que nuestro cuerpo produce al, por ejemplo, contraer una alergia o alguna gripe, ¿no? Y para que esto pueda disminuirse de alguna manera. También, bastante bien. A ver, Lisette, ¿quién es el antígeno? ¿Quién es el antígeno? Sí, lo señala. A ver, Melinda, ¿quién es el antígeno? Antígeno, anticuerpo, dicen. ¿Quién es el antígeno? Hay una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Quién es el antígeno? ¿Alguien que nos ¿Es pueda ayudar? el que combate al anticuerpo? Al revés, ¿no es el anticuerpo el que combate al antígeno? Ah, sí, sí. ¿No? Ya, o sea, ¿cómo se llama? El antígeno es el alergeno, se le llama, ¿no? El alergeno es la sustancia o el organismo o microorganismo que va a producir una respuesta inmune llamada antígeno-anticuerpo, ¿no? El antígeno puede ser una bacteria, el antígeno puede ser un virus, el antígeno puede ser el polvo, ¿no? No necesariamente tiene que ser un microorganismo. Y ese microorganismo o ese polvo, ese fragmento de polvo, ese ácaro o lo que sea, lo que hace es estimular una respuesta inmune llamada respuesta antígeno o reacción, perdón, antígeno-anticuerpo, ¿no? Y esa reacción antígeno-anticuerpo tiene que ser dentro de los límites normales, ¿no? Y parte de esa respuesta antígeno-anticuerpo se genera en algunos casos por liberación también de histamina. Pero sucede a veces que la liberación de histamina es tan exagerada que produce o induce a que la reacción antígeno-anticuerpo sea exagerada, ¿no? Y cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo exagerada, a eso se llama alergia, ¿no? Una de las patologías llamada alergia, porque la alergia comprende un sinnúmero de patologías en realidad, ¿no? Y para contrarrestar la alergia, porque hay mucha histamina, ¿cierto? ¿Qué cosa es lo que le podemos indicar, Xiomara? Si el paciente produce demasiada histamina porque hay una reacción antígeno-anticuerpo exagerada. Si tiene mucha histamina, ¿qué le darías al paciente? Ibuprofeno. No, pero ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? A ver. Si es histamina, ¿qué le damos para contrarrestar la histamina? Antihistamínico. 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 ¿Se dan cuenta? Muchas de las cosas tienen sentido lógico, ¿cierto? Ya averiguarán que existen antihistamínicos de primera generación, antihistamínicos de segunda generación, ese es otro tema, ¿no? ¿Por qué? Porque los antihistamínicos de segunda generación aparecieron porque querían contrarrestar esa mucosidad excesiva, ¿no? Porque había que contrarrestar el malestar general, ¿no? Porque también el problema de los antihistamínicos de primera generación es que producen somnolencia, son sedantes, ¿no? Ustedes habrán escuchado decir a un familiar o ustedes mismos, se toman una tableta no sé, de clorfeniramina, ¿no? Para para el resfrío, y se les corta, ¿no?
se les corta rapidísimo la secreción nasal, pero el problema es que le da sueño, ¿no? En cambio, esa sedación, ese efecto de sueño no producen ni los antihistamínicos de segunda generación, que son la cetiricina, que es la loratadina, que son los más comunes en el mercado actual, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice nuestro familiar o el doctor? Dice, toma, vas a la universidad a estudiar, sí, tómate una loratadina en este momento o dos juntas. ¿No me dará sueño? No te va a dar sueño, porque eso no produce somnolencia. Y vamos conociendo poco a poco los fármacos, ¿ya? En la parte teórica ya vamos a conocer la composición química, ese es otro tema. ¿Se entendió hasta ahora, chicos? ¿No los estoy confundiendo? ¿O los estoy confundiendo un poco? Lo que pasa es que a mí me gusta que involucremos todas las cosas para lo que hemos aprendido anteriormente para que podamos entender todo el proceso fisiopatológico, ¿ya? No podemos dar un medicamento para una enfermedad si no conocemos la enfermedad, ¿no? Hacerlo sería como armar un rompecabezas sin tener la figurita, ¿no? Algo tan ilógico que les entregue yo ahora a Melina, a Xiomara, a Zoila, ármame el rompecabezas de 500 piezas, y doctor, ¿y dónde está la figurita para poderme referenciar? No hay figurita, tienes que armarlo como sea, ¿no? Así no se aprende, ¿no? Entonces vamos armando el rompecabezas por partes. Número 1, hemos mencionado un antiinflamatorio por excelencia que es la dexametasona, ¿no? Hemos mencionado también AINES, ¿correcto? Varios AINES, y ha habido uno en especial que se nos ha pasado muy rápido, que es el ácido acetil salicílico. Voy a volver a la imagen anterior porque el curso es de farmacología, ¿no? El ácido acetil salicílico, bueno, todos los AINES, ojo, todos los AINES actúan como antiagregantes, son antiagregantes plaquetarios, todos, sin excepción, todos, ¿no? Pero unos en mayor cantidad que otros, ¿no? El que es en mayor, uno de los que tiene un efecto antiagregante plaquetario en mayor cantidad, precisamente es el ácido acetil salicílico, ¿no? Antiguamente llamado aspirina. Y el ácido acetil salicílico, como antiagregante plaquetario, tiene ciertas peculiaridades. En principio, una plaqueta, cuando se adhiere a otra plaqueta, perdón, una plaqueta, ¿cuánto tiempo vive Sebastián? ¿Cuál es la vida media de una plaqueta? ¿10 días? Más o menos 10 días, ¿no? Uno dicen 10 a 12, pero más o menos un promedio de 10 días. Cuando una plaqueta entra en contacto con cualquier AINE, se produce una inhibición del tromboxano 2. ¿Para qué es el tromboxano 2, Sebastián? ¿Cuál es la función del tromboxano 2? Es una sustancia que induce a ¿Ayuda que a las formar el trombo? plaquetas, para que las plaquetas se adhieran unas a otras. Entonces, si el AINE inhibe el tromboxano 2, quiere decir que las plaquetas no van a tener la capacidad para adherirse. Este efecto antiagregante plaquetario, en la mayoría de AINES, dura pocas horas. Por ejemplo, de lo que yo me acuerdo, el diclofenaco son 2 horas, más o menos 2 a 4 horas, ¿no? El naproxeno son 10 horas. El ácido acetilsalicílico es toda la vida de la plaqueta. Esa plaqueta, una vez que entró en contacto con el ácido acetilsalicílico, durante toda su vida activa, no va a poder adherirse a ninguna otra plaqueta, ¿no? Por eso es que se utiliza el ácido acetilsalicílico no solamente como analgésico o como antiinflamatorio. Los médicos lo recomiendan como antiagregante plaquetario, o sea, como antitrombótico se llama, para aquellas personas, aquellos pacientes que han sufrido de infarto agudo de miocardio, que han sufrido de accidente cerebrovascular, que han tenido alguna cirugía abierta del corazón, en donde el hecho de que se forme un trombo pequeño puede obstruir el vaso coronario del corazón y producir un infarto agudo del miocardio y matar al paciente, ¿no? Por eso que esas personas, o los que han sufrido de una cirugía del cerebro, toman de por vida algún derivado del ácido acetilsalicílico, ¿no? Es decir, el ácido acetilsalicílico tiene también otras funciones, ¿no? A lo que quiero llegar es al hecho de que ningún medicamento es inocuo. Todos los medicamentos tienen algún efecto potencialmente adverso o potencialmente un efecto secundario que no es lo mismo, ¿no? Y para evitar eso, los fabricantes de los medicamentos en general nos dan una dosis mínima y una dosis máxima para poder aplicar este medicamento. En la práctica clínica le llamamos a eso intervalo de dosis, perdón, le llamamos
sí, intervalo de dosis, ¿no? Quiere decir que cada medicamento que nosotros manejemos o prescribamos o que existe en la farmacopea, todos tienen una dosis mínima y todos tienen una dosis máxima. Si nosotros le damos una dosis por debajo de la dosis mínima, no va a haber ningún efecto terapéutico. Sería ilógico, ¿no? Por eso tenemos que saber cuál es la dosis mínima de de cualquier medicamento, porque debajo de esa dosis mínima no va a haber ningún efecto positivo para ese fármaco. ¿Y qué pasa si le damos más de la dosis máxima? Zoila, Una intoxicación. una intoxicación o una reacción de toxicidad o cualquier efecto adverso. Perfecto. Entonces nos manejamos dentro de un rango que se llama intervalo de dosis, así lo voy a poner, ¿no? Si le damos menos, no hay efecto clínico o terapéutico. Si le damos más, como dice Zoila, se puede producir una reacción de toxicidad. El término no es tanto intoxicación porque también la intoxicación tiene otro significado, ¿no? O usemos más bien la palabra toxicidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese intervalo de dosis. Uno de los pocos medicamentos en los cuales la dosis mínima no es importante es en los anestésicos locales. Y nosotros como odontólogos, ustedes como futuros colegas, uno de los medicamentos que más van a utilizar son los anestésicos locales para inyectar al paciente y producir anestesia. ¿Por qué no es importante la dosis mínima en los anestésicos locales, Ariana? ¿Por qué crees tú? Es una cuestión de sentido común. Disculpe, doctor, no le entendí muy bien. ¿Podría repetir? ¿Qué pasaría, Arenita, si le inyectas al paciente un anestésico local, quiere hacer un tratamiento odontológico, le aplicas una inyección que tú sabes que tiene menos de la dosis mínima? No va a tener tanto efecto, ¿no? Que debería. Exacto, entonces no tendría sentido. Entonces ya los fabricantes saben eso y en ningún caso existe ningún anestésico local con dosis mínima en el mercado comercial. Doctor, una consulta. ¿Tendría que ver también algo relacionado dependiendo del umbral del dolor de cada persona? En el caso del analgésico, está muy bien lo que tú dices. En el caso del analgésico, sí. Pero en el caso del anestésico, no. Porque el anestésico impide la repolarización de la membrana y no hay conducción nerviosa. Lo que tú te refieres está muy bien, pero el umbral del dolor se refiere a la tolerancia que tiene el paciente para percibir el dolor o para soportar el dolor, ¿no? O para poder percibir más o menos dolor cuando toma un analgésico, por ejemplo. ¿Ya? Pero está muy bien lo que estás diciendo. ¿Quedó en claro respecto al uso del ácido acetilsalicílico? Ya está. ¿Qué saben ustedes de los opioides? Porque los opioides también son analgésicos. ¿Han leído algo respecto a los opioides? ¿Han escuchado algún nombre de algún opioide por ahí? ¿Alguien que nos pueda decir algún nombre? Corina, Noelia, Lisette, Isabel. Cuando dicen opioide, ¿a qué cosas nos estamos refiriendo? A un opioide puede ser la oxicodona. Ya, por ejemplo, son analgésicos muy potentes, ¿no? Son analgésicos de acción central, son analgésicos que no actúan a nivel de la cascada de la inflamación. Voy a proyectar la siguiente diapositiva, la vía del dolor. Yo les dije que cuando se estimula un nociceptor, correcto, porque hemos hecho una cirugía, porque el paciente tiene una infección o cualquier cosa, la información primero va al sistema nervioso central y luego desciende. Cuando la información desciende, el paciente recién siente dolor, ¿ya? Pero ¿qué pasa si la información del nociceptor la envía al sistema nervioso central y el sistema nervioso central no devuelve la información? O sea, se bloquea la respuesta a nivel superior. ¿Qué crees tú que pasaría, Meli? La información sube pero no baja. ¿Sentirá dolor o no sentirá dolor nuestro pacientito? Vuelvo a repetir. Cuando la información sube y baja y retorna al sitio donde se generó la información, ahí el paciente siente dolor. Pero cuando la información sube, pero no baja, ¿el paciente sentirá dolor o no sentirá dolor, Melina?
No, entonces, la opinión de Lezana está por ahí, no dice reduce el dolor, no reduce el dolor, inhibe el dolor, bloquea por completo, por eso que son tan eficientes. Son analgésicos, son los analgésicos más potentes. Por eso se le llama analgésicos de acción central. Pero como bloquean la respuesta en el sistema nervioso central, por lógica, no actúan a nivel de la cascada de la inflamación. Entonces, el paciente va a seguir hinchado, va a seguir produciendo prostaglandinas, solamente que no le va a doler, porque no va a sentir dolor mientras esté bajo los efectos, en este caso, del opioide. Ahora, todo medicamento, vuelvo a repetir, tiene su lado bueno y su lado oscuro, cuando se utiliza en cantidades excesivas o por tiempos prolongados, ¿no? O cuando hay idiosincrasia del paciente, entonces hay mucha sensibilidad del paciente hacia determinado fármaco. Y eso sucede con los opioides. El opioide por excelencia es la morfina, ¿no? La morfina. Tenemos la oxicodona que han mencionado Sebastián, tenemos la peptidina y tenemos el tramadol. De todos estos que he mencionado, el único opioide que podemos prescribir los odontólogos es el tramadol. El único. Por eso es que tenemos que conocerlo al detalle, ¿ya? No es que uno no tenga que conocer para qué sirve la morfina, es que está prohibido que el odontólogo prescriba morfina, peptidina o oxicodona, ¿ya? Nosotros solo podemos prescribir tramadol. Entonces el tramadol, y el tramadol por si acaso es el opioide que tiene el efecto analgésico más bajo, menos potente de todos. Sin embargo, es capaz de producir algunos efectos colaterales derivados de su acción central. Por ejemplo, hipotensión. Xiomara, ¿qué es hipotensión? Hipotensión. ¿Puedo responder, doctor? Sí, Saeta. Dale. Bueno, en terminología médica es bajo, tensión vendría a ser de presión arterial. El Ya paciente está. tiene una presión arterial baja. Una caída brusca de la presión arterial. Perfecto. Entonces, como tiene caída de la presión arterial, comienza a sentir frío, escalofríos, se puede desmayar, puede perder conocimiento, y no nos gustaría, ¿no? También puede producir náuseas, o puede producir vómitos. ¿Cuál es la diferencia entre el vómito y náusea? A ver, cualquiera de ustedes. Cualquiera. Vómito es el acto y náuseas es la sensación que tiene el paciente. Al revés. Ok. La náusea es la sensación, perfecto, ¿cierto? Y vómito es el acto de expulsar violentamente lo que uno tiene en el estómago, en el tracto gastrointestinal, ¿correcto? Está bien, estabas ahí. Entonces, eso también puede producir el opioide, ¿no? También puede producir retención urinaria, pero en aquellos pacientes pues, que tienen problemas de próstata, ¿no? No necesariamente en todas las personas va a producir retención urinaria, entre otros problemas, ¿no? Y los problemas de dependencia ya se dan pues, por uso continuo del opioide, eso no va a suceder en odontología, ¿no? Lo cierto es que los opioides son grandes aliados de la odontología. Nosotros manejamos mucho el dolor, somos uno de los profesionales que mejor manejamos la anestesia local y ¿cómo se llama? Y el dolor, ¿no? Somos los especialistas dentro del campo médico en general. Entonces utilizamos mucho, ¿no? Muchísimo los analgésicos, ¿no? Pero los opioides los usamos muy poco. Yo les voy a encargar para que todos, por favor, revisen este tema para la próxima semana en la práctica. Anoten ahí. Eso se llama terapia multimodal, ¿ya? Terapia multimodal es la combinación de un opioide con un AINE. Entonces me van a explicar en 2 palabras, vamos a conversar algo sobre ese tema en la próxima clase, ¿ya? Es muy importante porque podríamos utilizar en algún momento esa estrategia, porque hay varias estrategias para manejar el dolor en odontología. Entonces quedó claro respecto a la vía del dolor. Entonces la vía del dolor es un tema que no es ajeno a la cascada de la inflamación, está interrelacionada, pero es un tema, es una vía complementaria, no es un proceso, es un proceso complementario, diferente, que puede tener como punto de partida la cascada de la inflamación a partir de las prostaglandinas, como puede ser que se produzca dolor por una liberación excesiva también de esta sustancia llamada histamina, ¿no? Y esta histamina, hemos dicho de que también está relacionada mucho con procesos alérgicos, ¿no? Y en los cuadros alérgicos intensos, agudos,
la histamina se libera en grandes cantidades de una célula, ¿no? Que se llama la célula cebada o mastocito. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la célula cebada, Sebastián? ¿Qué función cumple la célula cebada en el organismo? ¿Se acuerdan? Bueno, averigüe en todo caso, otra tarea para la siguiente semana, cuál es la función de la célula cebada, por qué es tan importante. Tenemos que conocer las funciones básicas de las principales células. Anoten ahí en todo caso, chicos, a ver, anoten, escriban. Van a leer y estudiar cuál es la función de la plaqueta, cuál es la función del macrófago y cuál es la función de la célula cebada o mastocito, que es lo mismo. Ah, y del linfocito también. ¿Cuál es la función del linfocito? ¿Cuál es la función de la plaqueta? ¿Cuál es la función del glóbulo rojo? ¿Cuál es la función del macrófago? ¿Cuál es la función de la célula cebada? ¿No? Si ustedes manejan eso, van a poder entender más del 90% de los procesos fisiológicos del organismo. Todo en el organismo se mueve por estimulación quimiotáctica, ¿no? Por estimulación química. Yo cuando era estudiante como ustedes, me aprendí de memoria esa frase de que la célula mesenquimal es la célula madre, es la célula pluripotencial que se puede convertir en cualquier célula. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. La pregunta es, ¿y cómo es que la célula mesenquimal sabe que tiene que convertirse en hueso? ¿Cuándo es que se tiene que convertir, no sé, en tejido, en vaso sanguíneo? ¿Cuándo se tiene que convertir en tejido epitelial? ¿Alguien me puede decir? Se van a dormir a esta hora. A ver, ¿por qué una célula mesenquimal se convierte en algún tejido en particular? La célula mesenquimal piensa y dice, acá estoy en el hueso, me voy a convertir en hueso, me voy a convertir en osteoblasto. O estoy en la piel, me voy a convertir en célula epitelial. No, todo es por estimulación quimiotáctica. Existen sustancias que se liberan que le inducen a la plaqueta, a la célula mesenquimal que se convierta, por ejemplo, ¿cómo se llama?, en osteoblasto y que no se convierta en fibroblasto, por ejemplo, para producir piel, ¿no? Es decir, todo es estimulación quimiotáctica, ¿no? No existen, por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿no? Las plaquetas van al sitio donde se necesita por estimulación quimiotáctica. ¿De quién? Del tromboxano 2. ¿Cómo se llama? Las células, perdón, los receptores del dolor se estimulan por estímulo quimiotáctico que le produce la sustancia P y así sucesivamente. Entonces, no todos, pero muchos procesos fisiológicos a nivel histológico se producen por estimulación quimiotáctica. Ese es importante. En cuanto a los fármacos, estamos en curso de farmacología. ¿Qué es algo que ustedes no hayan entendido hasta ahora en las clases teóricas? Yo quisiera que me digan con franqueza. ¿Qué es lo que no han comprendido correctamente para aprovechar y hacer énfasis? ¿O todo han comprendido? Mariana, Sebastián, Melina, Zoe, Isabel, Alexander, cualquiera. Si no, yo voy a dar por sobreentendido que todos han entendido. Yo creo que eso es imposible. Por mi parte, doctor, bueno, sí he logrado entender. Y también mi compañera Sandra, también hemos logrado entender los temas que usted nos ha explicado, porque ha sido de una manera didáctica, de tal manera que hemos podido lograr entenderlo. Ah, me alegra que haya entendido. Ya, está bien. Entonces, pero si hay alguna preguntita, con toda confianza, chicos. A mí me gusta ponerme en los zapatos de los alumnos cuando hago las clases, ¿no? Me pongo y me alimento con lo que ustedes me conversan y lo que ustedes me preguntan. Ahora, una cosa importante también que hemos visto en las primeras clases, ¿no? Cuando hemos hablado de interacciones medicamentosas, ¿no? Y yo creía, ¿no?, cuando era estudiante, yo creía que cuando se mencionaba el término interacción medicamentosa, se estaban refiriendo solamente al sinergismo y al antagonismo, ¿no? Pero en realidad el término de interacción medicamentosa también se refiere al efecto general que tienen los fármacos, ¿no? Y eso es importante. ¿Qué cosa es, por ejemplo, a ver, ¿quién no le he preguntado?
Isabel, ¿qué cosa es un sinergismo? Farmacológico, se entiende, ¿no? Camila o Corina y Sofía va pensando en un antagonismo. ¿Qué cosa es el sinergismo? A ver, Ariana. Por ahí está Ariana. ¿Qué cosa es sinergismo? Hacer sinergia, Creo dice. que es el aumento de la potencia de un fármaco. Claro, está bien, claro. Cuando el efecto final es la suma, ¿cómo se le llama? Sinergismo de adición. adición, ¿no? Y lo que me han escrito en el chat de potenciación es cuando el efecto se multiplica, ¿no? Por ejemplo, van a encontrar en el ejemplo que les he dado, lo que van a averiguar, en el caso de los opioides con los AINES, que se produce un sinergismo de potenciación, ¿no? Muy interesante. Es un sinergismo de potenciación. Y el sinergismo está por todos lados. Cuando hablamos de antagonismo, ¿qué problemas puede haber, Sebastián? ¿Qué casos, qué ejemplos me puede dar de antagonismo? Cuando se da el antagonismo puede hacer, bueno, que se genere como que reacciones adversas en el organismo que pueden afectar la salud del No, eso paciente. es consecuencia. Las veces ha sido total. Cuando hablamos de dos medicamentos, dos fármacos que se utilizan de manera simultánea y existe un antagonismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que uno le quita efecto al otro, como que lo Puede ser, inhibe. es un ejemplo, que uno le quite efecto al otro. Otro mecanismo. El otro era que aumente el efecto. No, ese es este sinergismo. Otro ejemplo de antagonismo. ¿Se da una acción opuesta? También, ahí está, claro. Uno neutraliza al otro. ¿Qué pasa, Sebastián, si te dicen en este momento, o le dicen a todos ustedes, que hay, a ver, qué cosa les gustaría? ¿Qué grupo musical te gusta, Sebastián? Cualquiera. La charanga banera. ¿La cuál? La charanga banera. La charanga bandera. Dice, chicos, en este momento existen 5 entradas gratis, ¿no? Para la primera fila, para un concierto con la charanga banera. Los primeros 5 que lleguen, esos se llevan la entrada gratis. Y ustedes son 10. Eso se llama inhibición por competición. El que llega primero satura el receptor y el que llega después ya no llega. Eso también es una forma de antagonismo. Ya la inhibición por competición. El primero que llega ¿cómo se llama? Se adhiere, se liga, perdón, ¿no? Hay una ligazón, se liga al receptor y el que no llega, el que llega después ya no encuentra el receptor libre. Y como no lo encuentra libre, no le queda más remedio que seguir de largo. No se produjo el efecto del segundo medicamento, ¿no? Que les puse como ejemplo, que es bastante común, el de los anticonceptivos orales y los AINES. O el ejemplo de los AINES con los anticoagulantes. El primero que llega, ese satura el receptor y el que viene después ya no encuentra el receptor libre, por lo tanto, simplemente si es por vía oral, se elimina a través de las heces, no se absorbe el medicamento. Ese es también un ejemplo de antagonismo, ¿no? O sea, el antagonismo puede ser porque los dos compiten por el mismo receptor y el que llega primero lo satura. Puede ser que, como dijo alguno de ustedes, compiten y uno inactiva al otro, o entre los dos se inactivan, ¿no? Finalmente. Y otro sería que uno destruya al otro. Hay pocos casos, pero sí hay, ¿no? Hay en los cuales un medicamento inactiva al otro. Y al final ninguno de los dos se absorbe, lo más gracioso. O sea, ninguno de los dos se absorbe. Entonces son algunos, veo que han entendido bien el concepto de interacción medicamentosa. Ahora, lo que vamos a ver en la clase de esta semana es el de toxicidad, de reacciones adversas, se llama en general, ¿no?
porque las reacciones adversas incluyen las reacciones secundarias, incluyen las reacciones alérgicas, ¿no? Y ahí va a ser muy importante entender el rol de la histamina. Por eso que me he detenido un poco en explicarles esto de la histamina, ¿no? ¿Por qué? Porque la histamina puede conducir a un grupo de enfermedades en las cuales la respuesta antígeno-anticuerpo está alterada, está aumentada y producir diferentes cuadros clínicos, ¿no? Disculpen que me meta con los temas de diagnóstico, que no es parte del curso, pero es para que podamos entender cuál es el mecanismo por el cual el fármaco actúa, para poder entender mejor así. Quedó claro el concepto ¿cómo se llama? Del sistema simpático y parasimpático. Perfecto. Ustedes estudien, revisen cuáles son los medicamentos, como cultura general, los medicamentos parasimpático-líticos, ¿no? Son muy importantes en odontología, ¿no? Van a ver por qué cuando hablemos de cialorrea, o el caso contrario, enfermedades que van a ver ya en otro curso, que cursan con serostomía, pacientes que tienen síndrome de Sjögren, ¿no? No producen saliva y hay que hacer algo para un fármaco para estimular la producción de saliva. Quien regula la producción de saliva, la liberación de saliva, es el sistema parasimpático. Entonces, estimulando al parasimpático podemos inducir a que el paciente produzca más saliva. Si estoy resfriado, no me conviene tener tanta mucosidad. Me tomo un parasimpático lítico, ¿no? Me tomo un antihistamínico. Entonces me voy a sentir mejor, ya no voy a tener malestar general, ya no voy a tener secreción nasal, pero voy a estar con la boca seca. Porque así como me reduce la liberación de moco en la nariz, también reduce la producción de moco en la boca. El moco en la boca se llama saliva. Es un moco, al final de cuentas. ¿Correcto? Entonces, no existe un medicamento que sea inocuo, eso no existe, ¿no? El punto de partida, antes que me olvide, creo que no lo dije en la clase anterior, el punto de partida para la regeneración de cualquier tejido es el coágulo, ¿ya? Entonces, en la medida en que el coágulo sea respetado, se produzca normalmente, el proceso de cicatrización de los tejidos va a ser normal. Ustedes le agregan alguna sustancia, el coágulo se va a alterar y no va a haber una buena cicatrización. Si ustedes quieren mejorar las condiciones sistémicas de un paciente y le dan un medicamento, tengan la certeza que ese medicamento siempre va a tener algún efecto colateral, nos guste o no nos guste, salvo contadas excepciones de vitaminas que tienen un margen de trabajo, de administración bastante, un margen bastante amplio, ¿no? Salvo algunas vitaminas, en la mayoría de casos se producen efectos adversos o efectos secundarios que son diferentes, ¿no? Los efectos secundarios se producen cuando un medicamento se administra en demasiada cantidad o cuando la respuesta del paciente es mayor frente a ese medicamento. Ese es un efecto secundario. Pero un efecto adverso es diferente, es cuando el medicamento causa daño al tejido. Es diferente. Parecen frases o conceptos parecidos, iguales, pero son conceptos diferentes. Una cosa es un efecto secundario, otra cosa es un efecto adverso, ¿ya? Todos los medicamentos tienen efectos secundarios si no son bien administrados o si el cuerpo, el organismo del paciente no tiene una respuesta adecuada. Pero no todos los medicamentos tienen efectos adversos, salvo que nosotros no conozcamos las indicaciones o los efectos de este medicamento. Y un elemento importante para no cometer ese error es conocer la dosis de administración del medicamento. Entonces, les dejo algunas palabras para que vayan estudiando: dosis, dosificación y posología. No es que les vaya a tomar examen, sino esos son conceptos básicos para que ustedes cuando comencemos a hablar de medicamentos sepan de qué les estoy hablando. Una cosa es la dosis, otra cosa es la dosificación, otra cosa es la posología. Y para ello, para todos estos conceptos, es necesario conocer cuál es el intervalo de dosis que les mencioné, es decir, cuál es la dosis mínima y cuál es la dosis máxima del medicamento de acuerdo al peso del paciente. Siempre es así, de acuerdo al peso del paciente. Cuanto más pese el paciente, más medicamento va a recibir, porque la medicación es en base al peso, ¿no? La dosis de acuerdo al peso del paciente. Todos los medicamentos se manejan en base al peso.
A veces por costumbre, nosotros recetamos 500 miligramos de ampicilina cada 8 horas. Esa es una simplificación. Deberíamos, ¿no? Deberíamos, sobre todo en los pacientes de edades pequeñas, los niños, calcular la dosis y la dosificación y la posología exacta de acuerdo al peso del paciente. De repente Sebastián tiene una infección, ¿no? Y un niño de 6 años también tiene una infección. A los dos le vamos a dar ampicilina, no sé, de 50 miligramos por kilo por día, pero a Sebastián le vamos a dar más medicamento porque pesa más. Es decir, los dos reciben la misma dosis, pero la cantidad de medicamento, que es otro concepto, es diferente porque Sebastián pesa más. Es decir, por eso tienen que estudiar bien qué cosa es la dosis, qué cosa es la dosificación, qué cosa es la posología, ¿no? Esos son conceptos básicos para prescribir fármacos. Y como dijimos el día sábado, los únicos profesionales de la salud que están autorizados expresamente para, con cierta libertad para dar una medicación antibiótica son los médicos cirujanos, los médicos veterinarios y los odontólogos, ¿no? Excepcionalmente los obstetras y los psicólogos, ¿no? En temas muy puntuales. Pero los odontólogos estamos considerados dentro de las profesiones terminales que tenemos autorización para diagnosticar y para dar tratamiento medicamentoso a los pacientes. ¿Alguna pregunta? Para la próxima semana vamos a cambiar un poco la dinámica. A ver, quisiera un par de voluntarios. Va a tener que ser Sebastián por ahora, en representación de los varones. A la siguiente, puras chicas. Y una chica, por favor, una dama, de voluntaria para darles un tema. Para que la próxima clase hablen ustedes y no yo. Voluntaria. Que no sea Medina ni Zoila, ni tampoco Ariana, porque les he fastidiado toda la tarde, ¿no? Igual Xiomara también. Nos queda Corina. A ver, Corina, ¿estás por ahí? Estabas hace un momento, se te apagó la cámara. Ah, no, Sí, pero está profe. Alexander. Ya vamos a comprometerlo a Alexander. Discúlpame, Sebastián, vamos a puntear ahora. La Biblia estaba pasando piola, como se dice Alexander. Alexander y Corina, le vamos a dar un trabajo para ustedes, un tema para la próxima semana. Usted, en el caso de Corina, nos va a explicar en 5 minutos, si quiere lo hace con diapositiva, PowerPoint, si quiere lo hace solamente conversando, lo dejo a libertad de ustedes, sobre lo que es toxicidad, ¿ya? Y a Alexander le vamos a encargar que nos hable sobre reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? ¿Estamos? Todos tenemos la obligación de leer todo, pero ellos dos van a hacer un esfuerzo de síntesis para que en 5 minutos, 5 o 6 minutos, nos expliquen esos temas para que sea un tema de conversación la próxima semana. ¿Correcto? Y así a la siguiente otros, y otros, ya yo he hablado mucho, ahora les toca hablar a ustedes la próxima semana. Empezamos por Melina, una conclusión, una chiquita de lo que hemos conversado el día de hoy. Tu micrófono. Disculpa. Acerca de los opioides, ¿no? Que comentó que eran unos analgésicos de acción central porque son más fuertes y estos no actúan a nivel de la cascada de la inflamación, ¿no? Es decir, que no se va a sentir el dolor, pero sí va a haber hinchazón, ¿no? Perfecto. Excelente. Sebastián, una chiquita. Que la sustancia P sensibiliza al nociceptor, que está relacionado con el recibir el estímulo del olor. Perfecto. Nociceptor con N de nariz, ¿no? Nociceptor. Zoila. ¿Estás por ahí, Zoila? Noelia. ¿Qué hacemos con los muchachos que no abren la cámara? Sofía. Una chiquita, una conclusión pequeña. ¿Me escucha, doctor? Bueno, sería que los AINES son antiagregantes, coagulantes, y el de mayor acción sería el ácido acetilsalicílico, o la aspirina. Son antiagregantes y plaquetarios, perfecto. Noelia o Xiomara, cualquiera de los dos, tomen la palabra.
Noelia, Bueno, Xiomara, bueno, que habló de la histamina, ¿no? Que se produce por una reacción alérgica y que debemos tomar una antihistamínica, ¿no? Para prevenir eso. para curar es el término. Perfecto. Ariana, Tomar en cuenta cuáles son las sustancias que van a regular el sistema parasimpático como el simpático, ¿no? Por un lado tenemos a la adrenalina que regula el sistema simpático y la acetilcolina que va a regular lo que es el sistema parasimpático. perfecto. Alexander, contigo terminamos. Ah, no, está Isabel también. Bueno, relacionada sobre las células mesenquimales, como usted comentó, ¿no? Que vendrían a ser multipotentes, que son para fabricar y reparar el tejido esquelético, ¿no? Algo más concreto. Mm, También podría hablar sobre lo comentaron de lo parasimpático y el simpático, ¿no? De cómo se observa en la actividad, ¿no? De una persona. No, Un pero ejemplo otra del cosa que no hayan mencionado tus compañeros. Algo que no hayan, una conclusión chiquita de algo que no hayan mencionado tus compañeros. Hemos hablado de un montón de cosas. Mm, ¿Qué podría decir? A ver, anda pensando. No se escuchaba, has escrito por el chat. Ahora Sí, sí, doctor. ahora sí, Bueno, Federica. sí, la importancia también del intervalo de dosis, ¿no? Saber que una dosis mínima de un determinado fármaco tiene que ser utilizada, porque si utilizamos menos de eso, pues no va a ejercer nada. Y en caso máxima, en caso no sobrepasarnos de ello, porque si no va a generar una toxicidad o un efecto adverso en la persona a quien estamos recetando ese fármaco. Perfecto, perfecto. A ver, Alexander, para cerrar con broche de oro. También, bueno, resaltar también, ¿no? De comentar de los receptores de dolor, ¿no? Que como comentamos fue de terminaciones nerviosas libres, ¿no? Y estas en pares son encapsuladas que se arborizan, ¿no? Y ya que son estructuras sensibles y profundas. A ver, yo le voy a pedir un favor bien grande, eso es para todos, no es para Alexander más. No me palabreen, porque si no, yo soy bien concreto. Concreto, así, una chiquita no, de frente a la vena. A ver, Alexander, nuevamente. Le comentaba sobre los receptores de dolor, que son como que se arborizan en la epidermis y hacen estructuras sensibles y profundas, nada más. No, pero están en todos los tejidos. Bueno, no solamente te duele la epidermis. Los receptores de dolor están en todo el cuerpo. A ver, otra, piensa, rapidito, antes que nos apaguen la luz. De los AINES. Bueno, tienes una función muy importante la siguiente semana con respecto a la reacción antígeno-anticuerpo. Bueno, chicos, entonces ahí lo vamos a dejar y... Profesor, disculpe, profesor, dime, disculpe. Corina. No, discúlpame porque apagué mi cámara, es que como estoy resfriada, cada rato No. estoy estornudando. Y no, quería preguntarle, ¿qué tema es lo que me tocó? ¿La toxicidad? Toxicidad. Para ti, toxicidad. ¿Qué es toxicidad? Gracias, doctor. Sí, gracias. No, a ti, más bien. Y les paso al WhatsApp del grupo la clase de audio grabada por si ustedes lo quieren tener. ¿Ya? Espérense, voy a cerrar esto un segundo. Stop share. Ya está. Listo, entonces nos estamos viendo el día de la clase. Antes que me Sí, olvide. doctor, Sí. ¿nos podría agregar al grupo de a su grupo de WhatsApp, por favor? Porque no estamos incluidas para poder ver sus videos. Sí, no hay problema. Gracias. Sí. A mí me han dado una relación. De eso se ha encargado mi secretaria de ponerlos a cada uno de ustedes. Pero si me mandas un WhatsApp ¿cómo hacemos? A ver, mándala a Melina, ahí está, disculpa Melina que tú utilice como puente. Mándala a Melina y que Melina me mande a mi correo, a mi WhatsApp personal, de tal manera que, ¿cómo está la imagen? Ya, si la De tal compañera manera que Melina los puede pueda poner agregar. su WhatsApp en el chat. Gracias, Claro, doctor. mándale a nuestra delegada, por favor, a nuestra delegada. Le mandas tu nombre completo, tu correo electrónico y tu teléfono. Pero de preferencia que sea el correo personal, porque ahí la secretaria te va a mandar tu clave y tu contraseña, ¿no? Doctor, Dime, Sebastián. una consulta sobre lo del video que tenemos que subir, haciendo un resumen.
¿Hasta cuándo tenemos para subirlo? Como estamos empezando, les vamos a dar hasta el domingo próximo, no este domingo, estamos lunes, claro, hasta el domingo acá, ese domingo que viene, a las 12 de la noche, porque como estamos digitalizados y queda grabado la hora, entonces tenemos todos estos días para ir presentando ese primer informe. Del tema que ustedes quieran, porque hay un montón de temas ahí. ¿Están entrando ya al aula virtual? Ah, ¿Sí? sí, doctor. Sí, doctor. Ya había Perfecto, me Doctor, alegra mucho. quisiera hacer una consulta con respecto al video. Sí, dime. Lo que pasa, doctor, es que ¿qué podemos, de dónde sacamos lo que es, lo que tenemos que hacer con el video? Porque yo entré Ah, y salía cursos, pero cursos que creo que no son para nuestro, lo que estamos no, haciendo, no, creo pero yo. la clave es para farmacoterapia nada más. Nada más que hay un curso que dice farmacoterapia. En ese es. Farmacoterapia. No, a usted se le abre solamente una opción que es farmacoterapia. No, se abre bastante. Y en mis cursos, o sea, no hay nada, a mí no me sale nada. A ver, No, tienes que buscarlo. Tienes que buscar el curso de farmacoterapia. Y ahí, en farmacoterapia. Si no, les voy a pedir al ingeniero que me abra una ruta a ustedes. ¿Ya? Mejor así para que lo pongan directamente. Ya te entendí. Gracias por avisarme. Ahora, cuando tú ingresas al aula virtual, hay varios temas. El que más te guste, ese es el tema. Si tú encuentras un artículo que te gusta, haces el video de eso que te gusta. Si tú encuentras, no sé, una clase de algo, de eso haces. O sea, cada uno tiene libertad de hacer del tema que más le haya gustado, que más le haya traído o que más le interese aprender. ¿Ya? Esa es la grandeza del aula virtual. Pueden leer todo o van a leer todo, pero de todo eso que ustedes han visto, hay algo que les gusta más, que les interesa más. Eso, de eso hagan, para que quede mejor grabado el concepto. ¿Ya? O sea, no es que todos van a presentar de un tema, de un artículo, no, eso ya no funciona así. Ustedes deciden de qué tema van a presentar el trabajo. Y que el trabajo, no, el video no sea pues más de 5 minutos, una cosa pequeña, no tiene que ser muy elaborada. Donde la idea del video es para que al momento de elaborar ustedes internalicen lo que están haciendo. Ese es el objetivo del video. Y lógicamente, como los videos están dentro de su propio canal de YouTube, ustedes van a querer seguramente que tenga pues la mejor presentación, ¿no? Es evidente, ¿no? Porque así los van a ver. Y así nos van a ver en general en las redes sociales como Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Ya? Entonces, Doctor, estamos en un... Profesor, una consulta. Dime, Sofía. Sí, yo ¿cómo se llama? No soy de o sea, me acolé a su clase ¿Ya? porque, bueno, me dio la autorización, ¿no? Pero ¿cómo se refiere a eso del video? Porque No, no eso es entendí muy bien. obligatorio. Ya, no, lo que pasa es que los alumnos que están en mi grupo, yo le he dado la libertad, le he dicho a la secretaria que por favor me incluya a todos los chicos del A y del B, porque para mí no hay A y B, ¿no? Pero los que están dentro de mi grupo de teoría, ellos sí tienen el deber, la obligación de presentar un video, ¿no? Cada semana sobre alguno de los temas de la aula virtual. En la primera semana hay un tema, en la segunda semana hay otro tema, en la tercera otro tema, así, y en cada semana cada uno tiene, y cada semana hay videos, hay artículos, hay una serie de cosas. En esa semana escogen lo que más les gusta. Si tú deseas, lo mandas también encantado de tener pues, siempre con nosotros. No es que estés infiltrada, sino al contrario, ¿no? Es doble el merecimiento por estar queriendo aprender con nosotros, al contrario. Doctor, disculpe, ¿el aula Dime, virtual en qué aplicación se encuentra? Lo que pasa es que nos pidieron nuestro correo y hasta el momento creo que no nos han agregado. lo que le voy a decir mejor mañana que viene la secretaria es, nuevamente abusando de nuestra delegada, que le mande a la delegada la relación de todas las claves y contraseñas para que por favor a través de ellas se le envíe la información. Le digo, el hecho de que cada uno tenga una clave y una contraseña no es porque no quiera que entren uno con otro, sino para yo ver también en qué temas estamos revisando más, en qué parte de repente no están entrando, qué parte les gusta, qué parte... Eso es un análisis individual de cada uno de ustedes. Entonces, si Melina entra con la clave de Alexander, por ejemplo, yo digo, es un absurdo, ¿no? Lo que va a pasar es que yo voy a creer que Melina está entrando todo el día y es Alexander el que está entrando viceversa. Y de repente me doy una idea. No, eso no tiene que ver con la nota, por si acaso. Es porque yo quiero ver qué parte ahí sale, ¿no? ¿Qué parte del curso virtual es el que no están entrando o no les está agradando para mejorarlo, para cambiarlo? Porque no quiere decir que las 11 semanas son estáticas. En el camino yo le puedo agregar o quitar cosas también, ¿no? Eso no hay ningún problema.
O sea, lo importante es que ustedes lo disfruten, que ustedes aprendan, ¿no? Ese es lo importante. Que puedan tocar temas o aprender temas que a veces en la clase no se puede, o que son tan puntuales pues que no me puedo detener pues, en un artículo científico porque nos pasaríamos la clase hablando de temas de evidencia científica y no avanzamos en lo que a veces nos interesa, creo, un poco más, que es aprender a recetar. En todo caso, todo es importante. Y más bien les agradezco y los felicito por estar entrando porque tenemos que superar este problema, ¿no? Esto va a quedar entre nosotros, ¿no? Es decir, el problema de que, por ejemplo, el sábado, ¿no? Yo veía que no habían hecho historia clínica, para mí es un trauma, ¿no? Estaba hablando con mi esposa, que también es colega, digo, tengo que pensar, digo, algo vamos a hacer, digo, porque de alguna otra manera tenemos que compensar esas cosas que son importantes, ¿no? Pero definitivamente no podemos aprender cómo curar enfermedades cuando no conocemos las enfermedades. Tenemos que conocer las enfermedades. Y de eso, y por ello se necesita de un esfuerzo mayor de parte de ustedes. Eso sí les voy a pedir encarecidamente, ¿ya? Para poder aprender. Listo, chicos, entonces nos estamos viendo la próxima, esta semana en la teoría, ¿ya? Y con lo demás nos estamos viendo en la práctica.